Hernando de Soto Polar nace el 2 de junio de 1941 en Arequipa, Perú, economista con estudios en Europa, formado en economía del desarrollo, derecho de propiedad y también institucionalismo. En este sentido es fundador de Libertad y Democracia, Instituto Libertad y Democracia, la ILD, en 1980 aproximadamente. Y claro, ILD se convirtió muy influyente a nivel global, ¿no? En gobiernos de África, América Latina, Europa, Medio Oriente. Entonces, la ILD propone la informalidad, que la informalidad no es un problema cultural, la informalidad es un problema de institución. Y en este sentido, De Soto sostiene que los pobres no son pobres porque carecen de activos, sino porque no tienen títulos legales y están por ello fuera del sistema formal. Entonces el problema central del subdesarrollo es la imposibilidad de convertir activos en capital. Y esto lo lleva a conceptos como capital muerto, barreras burocráticas, informalidad estructural. Escribe muchos libros, bueno, son tres los más influyentes, ¿no? El otro Sendero, de 1986, que critica el estatismo y el fracaso de la legalidad excluyente. En el año 2000 escribe El misterio del capital, esta obra de impacto mundial, que ha sido traducida en 30 idiomas diferentes. Y también The Capital Discourse, que es la cura del capitalismo, ¿no? Que en 2023 es una tesis ante el capitalismo digital. Entonces estas obras influyen en bancos mundiales, en la IFMI, políticas de formación en varios países, ¿no? En este sentido, asesora a gobiernos peruanos en los años 80, 90, 2000 y participa en políticas de formulación de propiedad urbana, ¿no? Y ha sido una figura ambigua, cercano al poder, pero no parte del poder, ¿no? De ningún partido. Entonces esto le ubica en este aspecto intelectual del Estado sin Estado propio, ¿no? Sin pertenecer al mismo Estado, bueno, en sentido intelectual, ideológico, por así mencionarlo. Bien, entonces también no podemos no decir que ha estado señalado por vínculos con Alberto Fujimori en la etapa inicial, ¿no? Cuando Fujimori estaba abriendo la economía del Perú. Y también vendió empresas a precio arrematado y demás. Hay mucho cuestionamiento, pero lo que tenemos que enfocarnos es que, aunque se distanció de este vínculo, éticamente ha sido problemático para él, ¿no? Y políticamente ha sido muy costoso en elecciones como la del 2021, ¿no? En este sentido, tiene fortalezas como el prestigio intelectual internacional, la consistencia temática durante décadas y limitaciones también como la desconexión con el sufrimiento cotidiano del peruano y el lenguaje técnico excluyente, ¿no? También la falta de empatía política, esta débil narrativa en la moralidad también. Bien, entonces vamos a analizarlo, los 5 puntos que estábamos tratando, explicando un poco también la ética de cada uno de los filósofos. Y empecemos por la ética de la virtud, ¿no? Bien, vamos a antes a explicar un poco la ética de Aristóteles para tener el contexto más amplio, ¿no? Desde Aristóteles, la ética no se mide por la intención, por la emoción, por las consecuencias, se mide por el ethos, que es el carácter, ¿no? El carácter formado en la práctica de la vida común, de la vida cotidiana. ¿Cómo era realmente el buen gobernante? No solo sabe que Fernando, evidentemente, hay este tipo de capacidad intelectual, sino que vive como el gobernante vive con otros. ¿Cuál es cómo cultiva los hábitos de prudencia, justicia, magnanimidad dentro de las polis, ¿no? En este sentido, enfocándonos a Hernando de Soto, él muestra una coherencia poco común en la política peruana. Durante más de 4 décadas ha defendido la misma tesis. La informalidad es una exclusión legal. Entonces, no tiene ese oportunismo ideológico, ¿no? Que una tendencia puede popularizar su propuesta, sino que lleva 4 décadas diciendo lo mismo. Y claro, esto es para el carácter, evidentemente. Lo otro es la templanza personal, ¿no? La sobriedad. No es un líder histérico, ni es un líder populista, ni es histrónico. En esta parte de buscar votos, emociones a la gente, ¿no? Evita el exceso emocional. Y eso lo mantiene en esta prudencia, ¿no? Mantiene el autocontrol discursivo, el autocontrol en el carácter. Y claro, también no podemos agregarle una fortaleza que es la constancia moral en una causa, ¿no? La inclusión ética, ¿no? Que en esta vía de formalización, que no es un eslogan electoral como vimos, sino es un proyecto intelectual, es un proyecto vital. Entonces estas cualidades corresponden a lo que Aristóteles llamaría las virtudes dianoéticas, que son las virtudes intelectuales. Y así como hay virtudes, tienen un poco de debilidades. Por ejemplo, De Soto no logra encarnar la virtud de la política, ¿no? El vínculo afectivo ético con la comunidad. Perdón, no construye un nosotros. Y claro, su mirada tiende a ver al ciudadano como un portador de activos informales y no como un sujeto moral complejo. Ese es el otro punto también. Entonces tiene esta déficit de prónesis, que básicamente es la carencia de prudencia política concreta, ¿no? Sabe diseñar sistemas, pero no leer contextos, símbolos, afectos sociales, hábitos, costumbres, sistemas de pensamiento, ¿no? Estructurados ya en un sistema prefijado de cultura peruana. Entonces, tiene esta virtud intelectual alta, virtud cívica un poco insuficiente en el sentido de que no se involucra por nosotros. Y claramente para gobernar una comunidad plural es muy importante esta parte de comunidad, de unión. Claro, tiene esta virtud intelectual alta y virtud política media, por así calificar, ¿no? Bien, entonces pasamos a la ética deontológica.
basada en Kant, donde lo ético es actuar conforme a principios que puedan universalizarse, como el imperativo categórico, y el segundo principio respetando siempre a las personas como fines en sí mismas y nunca como medios para un fin, como para un proyecto, en este caso político, y como ocurrió con comprar votos, ¿no? En este sentido, la fortaleza que encontramos en Bernardo de Soto es que es la defensa del Estado de Derecho, ¿no? De Soto insiste en que existan reglas claras, seguridad, tanto jurídica como ciudadana, también legalidad universal, referido al Estado de Derecho, y también el rechazo del populismo y la arbitrariedad, ¿no? Se opone al uso instrumental del poder político para fines emocionales, clientelistas, políticos y demás. En esto es bastante tajante, ¿no? Los problemas éticos que se encuentran están referidos a la flexibilidad instrumental, porque en su incursión en política ha mostrado pragmatismo estratégico, ¿no? Estratégico, y tensiona su propio rigor normativo, ¿no? Y claramente esto es propio de la política. No podemos decir que es algo fuera de la política, sino que ya es como un instrumento adaptado a la política, nuestra flexibilidad instrumental. Y también su enfoque en el individuo aparece con frecuencia como medio para activar mercados, ¿no? Formalizar capital o dinamizar sistemas, más que como fin deliberativo autónomo, ¿no? O sea, que el ciudadano pueda decidir qué hacer y qué hacer con su dinero, ¿no? Qué hacer con lo que va adquiriendo. Y claro, muchas veces De Soto ve a los ciudadanos como medios para una economía estable. Y bien, entonces tiene este déficit de autonomía moral colectiva también, porque el diseño institucional reemplaza la deliberación ética del ciudadano, ¿no? La instrumentaliza a nivel económico. Entonces no basta con crear reglas eficientes, estas reglas eficientes. Es necesario que los ciudadanos se reconozcan como coautores morales del orden político también, y del orden de un progreso como nación, como Estado. Entonces, la evaluación final es que hay un respeto normativo moderado, pero con tensión persistente entre el ideal moral y la estrategia política. Bien, pasamos ahora a la ética de la responsabilidad de Max Weber, donde Weber advierte que la política exige asumir las consecuencias reales del poder, ¿no? No solo la pureza de las intenciones. Y claro, hay un principio en política, bueno, en el Congreso peruano, que les da inmunidad por las intenciones de voto que ellos tengan, ¿no? Y claramente esto va en contra de Weber y la ética de la responsabilidad, porque gobernar es responder por los efectos colaterales y daños y externalidades de una decisión o un voto. Y claramente se ha defendido, ha habido propuestas, ha habido debates sobre esto en el Congreso, pero claramente debe haber tipo de consecuencia real del poder, ¿no? Entonces los aspectos positivos que podemos encontrar en Bernardo de Soto es que tiene este pensamiento estructural. Soto analiza sistemas complejos, no solo medidas aisladas como parches. Y también hay una responsabilidad económica a largo plazo, ¿no? Evalúa los incentivos, la sostenibilidad, efectos macroeconómicos, y también advierte que el estatismo puede crear disfuncionalidades, ¿no? Señala con claridad cómo las regulaciones mal diseñadas perpetúan la pobreza. Y en este sentido, habla de este Estado que no quiere el desarrollo económico de un país, ¿no? Y claramente tiene riesgos éticos también, porque hay una subestimación del daño simbólico, ¿no? La exclusión cultural, la percepción de injusticia, la humillación social de los informales hace que tenga esta subestimación de este daño simbólico que pueda ocurrir, polarizando el discurso, ¿no? Hay también un reduccionismo técnico, ¿no? Confía excesivamente en las soluciones institucionales que producirían armonía social, y muchas veces en la práctica, a nivel ético-social normativo de la creencia de un país y de un ciudadano, no corresponde a la técnica. En este sentido, hay un insuficiente cálculo del conflicto. Minimiza estas tensiones sociales que existen, que no se resuelven con títulos de propiedad, ¿no? Sino es algo mucho más profundo. Entonces, la responsabilidad no es solo económica, sino que es social, es simbólica, es política, es mucho más compleja. Entonces, esta responsabilidad económica a nivel instrumental y a nivel técnico es muy alta, ¿no? Pero la responsabilidad social es media. Y luego pasamos a la ética del discurso. Y claro, la ética del discurso y lo público. A Habermas y Foucault. Habermas menciona que lo ético exige deliberación inclusiva, ¿no? Lenguaje accesible, consenso racional. Y lo público en Rousseau es que el discurso tiene que producir subjetividades, ¿no? No es neutral, sino que siempre produce algo el discurso. Y claramente tenemos que analizar desde qué punto está hablando Bernardo de Soto, qué intenciones tiene y demás. Entonces, las virtudes que podemos encontrar es que su discurso es argumentado y racional, ¿no? Evita la demagogia, evita el sensacionalismo, evita apelar a las emociones, y también tiene esa moderación emocional, ¿no? Porque no apela al odio, no apela al miedo, no apela al opuesto, no apela al populismo, no apela a esta parte. Eso es una virtud, porque no tiene esta intención, ¿no? Y claro, los problemas es que perdón, muchas veces se vuelve técnico el lenguaje, y cuando se vuelve técnico o tecnocrático excluye, ¿no? Muchos ciudadanos no se reconocen en su discurso. Entonces hay una débil interpelación ética que no moviliza afectos.
esperanzas ni sentido de pertenencia. Hay una falta también de identificación colectiva, ¿no? No construye comunidad discursiva. Entonces su discurso produce principalmente un sujeto económicamente formalizable, no un sujeto políticamente emancipado, deliberante, con autonomía. Entonces su discurso es racional, pero poco democrático en términos participativos y simbólicos, ¿no? Y claramente ese es un problema que no es responsabilidad exclusivamente de Bernardo de Soto, es de la educación peruana y cómo nos están educando. Evidentemente es un problema mucho más complejo, ¿no? Y también podría ser de su parte simplificar con ejemplos y demás. Pero en sí es un problema de ambos lados. Entonces hay que tener esto en cuenta también. Y ahora pasamos a la justicia distributiva de John Ralph, ¿no? Ralph exige evaluar las instituciones desde perspectivas de los menos aventajados. Tenemos que construir instituciones que favorezcan a los menos aventajados. No basta con igualdad formal, sino que se requiere una corrección activa de desigualdades. Y para ese aspecto, John Ralph propone el velo de la ignorancia, que nos pondría en una posición original, donde no sabríamos si vamos a ser ricos, pobres, millonarios, empresarios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en esta posición original creamos un Estado que tenga dos principios: igualdad de libertades básicas y permitir desigualdades solo si benefician a los menos aventajados. Y claro, en política la justicia se mide por cómo el gobernante o el candidato trata a los más vulnerables. También el crecimiento económico no basta si aumenta la desigualdad, y el Estado debe corregir injusticias estructurales. En este sentido, Bernardo de Soto tiene esta inclusión legal como condición de justicia, tiene la formalización amplia de oportunidades y también igualdad ante la ley, ¿no? Requiere arbitrariedad y una exclusión jurídica que reduce a nivel técnico, se reduce toda esta exclusión jurídica de trámites y claro, hay una igualdad ante la ley que no va a distinguir entre empresas privadas y empresas que están surgiendo a nivel de nación, de nosotros. Claro, acá hay una diferencia que no dicen, ¿no? Lo privado no siempre es nacional, lo privado es muchas veces extranjero y tienen diferencias en las normas y los reglamentos que tienen que cumplir cada uno. Y claramente hay impedimentos y beneficios y no fue beneficios si quieres hacer industria en el Perú, si eres extranjero o si eres peruano. Entonces reduce esta arbitrariedad a nivel técnico, ¿no? Entonces una de sus propuestas es esta inclusión legal como condición de justicia, ¿no? O sea, la formalización va a ampliar las oportunidades. Y claro, las limitaciones estructurales es la ausencia de este principio de diferencia, ¿no? No prioriza explícitamente a los más vulnerables. Y también hay una confianza excesiva en el mercado, ¿no? Supone que la formalización va a corregir desigualdades, y esto es un pensamiento que no puede corresponder, porque si a la realidad, porque si se formalizan van a cobrar más impuestos, y si el Estado está corrupto institucionalmente, estos impuestos se van a desperdiciar, entonces va a generar más pobreza. En ese sentido, hay esta falta de política social robusta a nivel institucional que ataca el problema de raíz, que es la falta de ética y la corrupción en las instituciones a nivel de Perú. Bien, entonces, desde Ralph, la igualdad de oportunidades legales no equivale a justicia social sustantiva, ¿no? Sustancial, maciza. Y claro, podemos brindar esta nota media baja en justicia distributiva. Bien, entonces Bernardo de Soto encarna una figura éticamente seria pero incompleta, ¿no? Su ética es sistemática y no es relacional, ¿no? Confía más en las instituciones que en las experiencias vividas, ¿no? Aporta estos diagnósticos precisos, lúcidos, pero carece de sensibilidad social, arraigo comunitario, narrativa ética inclusiva. Entonces es un buen ingeniero institucional, pero un conductor débil de una comunidad política plural y compleja como es la peruana. Tiene esta nota entonces de 52%. Me atrevería, por todo el análisis que hicimos, un 62%. Sí, 62%. Bien. Intención fuerte a nivel moralista, pero con serias tensiones entre el discurso y la práctica.